¿Por qué es importante todo esto que hemos tratado? El tema de los paradigmas, el tema de desperdicio, porque cuando implementemos las 5 S nos vamos a enfrentar a estos problemas. Y ya para terminar, tenemos que preguntarnos qué son hábitos, cómo influyen esto en nuestro estilo de vida y cómo podemos incorporar nuevos y mejores hábitos. Para entenderlo mejor, vamos a definir previamente lo que es cultura. Todos tenemos una idea de lo que es cultura. Quizás podemos hasta llegar a pensar que la cultura nuestra es buena, porque tenemos una buena comida, porque tenemos bailes espectaculares. Y es cierto, ¿verdad? Pero la cultura no es solamente eso. La cultura, según la UNESCO, es todos aquellos aspectos que diferencian a un grupo humano de otro. Y dentro de estos aspectos están creencias, formas de pensar, forma de vestir, la manera como nos comunicamos, la comida, evidentemente. Entonces, entendido esto, nos damos cuenta que si bien es cierto hay muchos aspectos culturales que son buenos, también hay otros que son malos. No es un secreto que la mayoría en los países latinos son personas irresponsables, son personas que tienden a la corrupción, etcétera. Eso también hace parte de nuestra cultura. Y justamente son cosas que tenemos que erradicar. Para graficar mejor estos aspectos culturales que no son buenos y a los que yo me estoy refiriendo, vamos a ver un extracto de este reportaje televisivo para que lo podamos entender mejor. María Gracia Bertolotti recorrió por segunda vez las calles de nuestra ciudad y captamos más infracciones cometidas por imprudentes peatones. El 25% de los accidentes de tránsito en Lima Metropolitana son causados por la imprudencia de los peatones. Señora, una pregunta, ¿por qué cruza por la pista? Hay un puente acá atrás, acá, con la niña. Señora, es una falta de responsabilidad total. Hay una multa por eso. Sí, se manda la rodilla. ¿Por qué no cruza por el puente que está acá nomás? ¿Más cerca para cruzar? ¿Cómo que más cerca para cruzar? Está poniendo en riesgo su vida, señor. No, ¿qué va a ser riesgo? Bueno, se dan cuenta, las personas creen que los accidentes son para otros y no para ellos. Y si pensamos por qué la gente no usa el puente peatonal que está a la vista, bueno, ustedes podrían pensar que de pronto les falta entrenamiento o no han recibido una charla para el uso correcto del puente. Definitivamente eso no tiene sentido. Ellos no han usado el puente, aún sabiendo para qué existe, simplemente no lo usan porque no les parece, porque creen que son vivos y que pueden cruzar la calle con el menor esfuerzo, ya que pasar por el puente les implicaría subir y bajar escaleras. Es decir, la creencia vigente es la ruta del menor esfuerzo. Eso nos hace vivos. Esa es parte de nuestra cultura, una mala cultura que hay que desterrar. No somos disciplinados, no respetamos las normas y el resultado es una ciudad caótica, ¿verdad? Bien, entonces, contra ese tipo de problemas vamos a enfrentarnos cuando trabajemos en la implementación de las 5 S. Esta reflexión también creo que es oportuna mostrarla
Es una reflexión que hizo Konosuke Matsushita. Para los que no lo conocen, el creador de Panasonic. Esta fue una persona que a los 16 años dejó de trabajar y decidió fundar su propia empresa. A la justa se había terminado la secundaria y fundó lo que al principio se llamó Matsushita Electric, y con los años se transformó en National y finalmente en Panasonic. Él solía decir esto: no tengo conocimiento para administrar la empresa, pero sé cómo aprovechar el talento de mi gente. Efectivamente, él no tenía estudios, pero sí era una persona muy perceptiva, conectaba bien con la gente y sabía lo que tenía que hacer para darle el mejor trato. Y el resultado fue la construcción de una empresa transnacional que ha sobrevivido a su existencia, ¿no? Porque él ya ha muerto hace algunos años, pero sin embargo la empresa sigue funcionando. Él también decía que el éxito de la empresa es una administración participativa. Aquí les muestro otras frases de Konosuke Matsushita. Para el éxito de una empresa hay que buscar la administración participativa. Antes de fabricar, y esta me parece la más bonita, productos, las empresas exitosas fabrican personas. Evidentemente es una metáfora, pero lo que quiere decir es que si no tenemos buenas personas, no vamos a poder producir buenos productos. O esta que también se relaciona con la anterior: la calidad de las personas antecede a la calidad de sus productos. Primero tenemos que tener personas de calidad para luego producir productos de calidad. Y por último, el éxito de una empresa es la reunión de la sabiduría de las empresas relacionadas. Es decir, no podemos vivir en una isla. Todas las empresas que están en el sistema pueden aportarnos con parte de su sabiduría. Bueno, hemos visto que parte del proceso de una buena implementación de las 5 S es aprender buenos hábitos, desterrar los malos hábitos y aprender buenos hábitos. ¿Cuál es el proceso de la incorporación de un nuevo hábito? Veámoslos en este gráfico. A esto le llaman la escalera del aprendizaje. Todos empezamos en este primer nivel, donde se puede decir que somos incompetentes inconscientes, es decir, no sabíamos las 5 S y vivíamos felices. Pero una vez que se encuentran con esta herramienta, ya pasan de tener una incompetencia inconsciente a una incompetencia consciente. Es decir, todavía no tienen esa habilidad, pero por lo menos tienen la inquietud de cambiar. Aprendiendo y poniendo en práctica estos conceptos, pasan inmediatamente al tercer nivel, donde la competencia las tienen, pero todavía la tienen que manejar de manera consciente. Es decir, con algún esfuerzo tienen que recordar a cada momento lo que pueden y no pueden hacer. Y lo que ocurre después es que de tanto poner en práctica estos conceptos, finalmente y después de pronto de algunos años, pasan a tener esta competencia ya de manera inconsciente. Es decir, cuando la competencia pasa al inconsciente, ya no hay forma de que te olvides. La van a recordar siempre y lo van a hacer en automático sin pensar. Entonces, para pasar del primer nivel al segundo, tienen que vender algunas ideas que hagan pensar a la gente y por lo menos generar la inquietud de cambiar. Una vez que la gente ya tiene la inquietud de cambiar, tienen que propiciar de que estas personas hagan acciones de acuerdo al nuevo paradigma, a la nueva competencia que se quiere aprender o al nuevo hábito que se quiere desarrollar. Tercero, si quieren llevarlo al siguiente nivel, tienen que repetirlo muchas veces. Y de tanto repetir esto,
podrán alcanzar el último nivel, que es cuando esto se convierte en un hábito. Y cuando una persona incorpora nuevos y mejores hábitos, podemos decir que va a cambiar su estilo de vida. Ahora, ¿solamente el tema se reduce a cambiar hábitos? ¿Cambiando hábitos podemos cambiar nuestro destino? En este caso, si queremos hacer una implementación exitosa de las 5 S, tenemos también que revisar la historia. Y bueno, ¿qué dice la historia? Hace muchos años las empresas no eran como lo son ahora. Es decir, la mayoría de las empresas eran artesanales. ¿Y en qué momento surgió el cambio de empresas artesanales a empresas industrializadas como lo son ahora? Bueno, todo empezó en la Revolución Industrial. Algunas personas creen que la Revolución Industrial fue en el año 1910 y por ahí no. La Revolución Industrial ocurrió hace más de 200 años. Exactamente en los años 1790, a fines del siglo XVIII. Y bueno, en ese momento el mercado no era como lo es ahora. Veamos. En el año 1800 la demanda era mucho mayor que la oferta. ¿Qué significa? Que había mucha gente demandando productos y como las empresas eran artesanales, la oferta era pequeña. Y todos saben qué es lo que pasa cuando en el mercado la oferta es más pequeña que la demanda. Los precios se disparan, los precios eran muy altos. Eso se remedió de alguna manera en el momento que se da la revolución industrial. Cuando se da la revolución industrial y se comienzan a diseñar y fabricar máquinas, ya todos saben, la producción se elevó, se hizo economías de escala, los precios bajaron, la demanda fue satisfecha y así fue evolucionando la humanidad hasta que poco a poco la demanda fue igualando a la oferta. Bueno, esto tardó un poco porque hubieron 2 grandes guerras mundiales y esto retrasó un poco esta evolución. Finalmente, en el año 50 ya la demanda estaba prácticamente igualada a la oferta y en ese escenario aparece Edward Deming. Bueno, para los que no conocen a Edward Deming, les cuento que después que terminó la Segunda Guerra Mundial de manera trágica para los japoneses con 2 bombas atómicas, los americanos decidieron apoyar a Japón y enviaron científicos para la reconstrucción de Japón. Definitivamente ningún científico de los que envió Japón llegó a ser tan conocido como Edward Deming. Y Edward Deming reflexionó sobre esta tendencia con los japoneses y evidentemente lo que venía, ya todos ustedes se lo imaginan, y así fue como se los dijo Edward Deming, hacia los años 2000, la demanda fue ampliamente superada por la oferta. Aparecieron muchas empresas, la tecnología permitió hacer producciones en masa y en ese contexto, cuando todavía esto no era una realidad, Deming les dijo a los japoneses, cuando la relación se invierta, muchas cosas van a cambiar. Pero lo más significativo es que va a aparecer un nuevo actor en la escena que va a tener el poder de mantener una empresa o cerrarla. ¿Quién es ese nuevo actor? Ya muchos de ustedes se han dado cuenta, el cliente. Claro, porque al haber mucha oferta y poca demanda, los clientes van a escasear. Entonces, las empresas van a tener en general que hacer políticas de seducción al cliente. Y bueno, y eso es lo que tenemos hoy, un mercado cada vez más fragmentado, un mercado donde las empresas se disputan a muerte a los clientes, productos cada vez más específicos. En mis tiempos, cuando yo compraba un champú, solamente había 2 marcas entre las que elegir. Estaba el champú Clinic y el champú Enden. Ambos eran muy parecidos.
finalmente me daba igual comprar uno y otro. Pero hoy por hoy, si vamos a comprar un champú, encontramos muchas marcas y lo que es peor, o mejor, no lo sé, encontramos tanta variedad de champús que hay un champú para cabello graso, un champú para uso frecuente, un champú para pelo dañado, un champú para pelo pintado natural, perdón, pelo pintado, otro champú para pelo rubio natural, otro champú para rulos definidos, champú para hombre, champú anticaspa. Tenemos una gran oferta. El asunto es lograr, o eso es lo que esperan las empresas, lograr que sus productos sean mejor percibidos, que tengan mucho más valor para sus clientes objetivos y de esa manera ganar la venta, ¿no? Eso es parte de la modernidad. Pero bueno, esto, y regresando un poco al año 1800, donde se dio la Revolución Industrial, decíamos que en esa época la demanda era mucho mayor que la oferta y por lo tanto los precios eran muy altos. Este es uno de los factores, o sea, los precios altos, que contribuyó mucho a la Revolución Industrial. Las empresas artesanales eran conscientes que no podían producir grandes volúmenes y eso fue una de las necesidades que generó la creación de muchas máquinas. Pero la mayoría de veces se olvida que junto con esta revolución no solamente se inventaron las máquinas, sino Adam Smith contribuyó con algo muy importante que se llama la división del trabajo. ¿Cómo así Adam Smith decidió estudiar este tema? Bueno, cuando él visitó, cuenta la historia, una empresa que fabricaba alfileres, él vio una veintena de artesanos que todos hacían lo mismo, se estorbaban entre sí, usaban los mismos recursos, y a pesar de que era mucha gente trabajando en esta empresa, en 8 horas solamente se hacía algunas decenas de alfileres. Era una producción bastante baja y por eso también bastante cara. Y a él se le ocurrió simplificar este proceso. Él era un foráneo, no conocía el detalle, así que se podía dar el lujo de plantear soluciones radicalmente diferentes. Y lo que hizo fue conseguir 4 personas, pero ni siquiera eran personas artesanas, que de por sí su costo por hora hombre era alto. No, sino que él eligió campesinos, gente que tenía una expectativa de sueldo muy pequeña, y a uno de ellos lo entrenó para poder medir y cortar los alambres, y eso era lo único que hacía este primer campesino. Su producción se la pasaba al segundo, que era quien le sacaba punta a estos alambres cortados por el primero. El tercero le ponía la cabeza del alfiler y el último los envasaba. Este piloto que él hizo a manera de prueba resultó ser un gran éxito. Solo tardó unas horas en entrenarlos y finalmente en 8 horas consiguió que estas 4 personas superaran largamente a la producción que antes hacían 20 artesanos. Él se dio cuenta que dividiendo el trabajo y usando los recursos de manera racional se podían conseguir mejores resultados. Y de esa manera se inventó la división del trabajo. Y esto trajo consigo una mayor automatización o una mayor fabricación de máquinas. ¿Por qué? Porque si pensamos en el que medía y cortaba el alambre, no es difícil imaginar que esta persona, de tanto hacer eso, se diera cuenta de que podía colocar el alambre sobre una mesa donde en el fondo hubiera un tope y que una guillotina tuviera justo la longitud del alambre, de manera que lo único que tenía que hacer ahora era una sola operación: empujaba el alambre hasta el fondo y cortaba, y los alambres salían ya con la longitud del alfiler. Antes tenía que medir y cortar, y con eso inclusive las medidas podían ser variables y por lo tanto la calidad del producto variar. Entonces, una vez que los puestos de trabajo se crearon por la división del trabajo, ya era más fácil
recibir ese input como un dato previo a la fabricación de algún tipo de dispositivo que finalmente terminó convirtiéndose en una máquina. ¿De acuerdo? Entonces, esta división del trabajo, que revolucionó no solamente la industria, sino también la sociedad, porque ahora los campesinos corrían en masa a trabajar a las empresas, con lo cual alrededor de las grandes empresas se fundaron grandes ciudades como Londres, Nueva York, y trajo consigo también el nacimiento de la clase obrera. Hizo que a la larga esta estrategia también se exportara hacia el resto de la compañía. Y entonces esto dio como origen la creación de los departamentos. Ahora se dividieron todas las áreas de la empresa por función. Y así fue como se creó el área de producción, el área de mantenimiento, el área de almacenes, el área de ventas. Y eso también fue parte de la división del trabajo. Muy bien, esa división del trabajo fue muy buena durante muchos años, hasta que hoy por hoy nos trae serios problemas, ¿no? Es decir, hay muchos cambios se han dado en el mercado, pero sin embargo las empresas siguen usando su viejo esquema de división del trabajo. ¿Y cuáles son los problemas que trae esta división del trabajo en estos tiempos, ¿no? Lo que antes funcionó ahora trae problemas. El problema es que cada departamento se convierte en una suerte de feudo. Es decir, cada área quiere encontrar beneficios para sí mismo, sin tomar en cuenta que en última instancia el único beneficiado debe ser la empresa. Pero al generarse esas rencillas y esas pugnas entre áreas, la que sale perjudicada finalmente es la empresa. Esas confrontaciones que se dan entre mantenimiento y operaciones, entre mantenimiento y logística, entre logística y operaciones, son bastante frecuentes en las empresas modernas que todavía no han superado esta etapa de la revolución industrial. Entonces, el secreto para poder complementar este sistema de las 5 S y tal como lo hacen en Japón, es tener claro un concepto de sistemas. Es decir, la empresa no es un departamento ni un grupo de departamentos, la empresa es un sistema y cada una de sus partes influyen positiva o negativamente en el resultado de la empresa. Por lo tanto, todos tienen que estar coordinados y tienen que trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Cualquier disposición que se saque a nivel de área o departamento tendría que ser contrastada contra las necesidades de las otras áreas para evitar que lo que es bueno para una sea mala para la otra, ¿no? Y basta que sea mala para alguna de las áreas de la empresa para que todo sea malo para la empresa. Y todo esto tiene que ver con nuestro tipo de pensamiento. ¿Por qué es que nos cuesta entender rápidamente lo que es el enfoque sistémico o lo que algunos llaman el enfoque a procesos? Yo creo que tiene que ver con el tipo de pensamiento que tenemos nosotros los occidentales. Nosotros los occidentales somos muy tendientes a aplicar análisis como casi la única forma de pensamiento. Y el análisis es una buena forma de pensamiento, no lo dudo, pero no resuelve todos los problemas. El análisis nos dice de que si tenemos un problema complejo, lo tenemos que dividir en partes y luego atacar cada parte, y en la medida que se solucione el problema en cada parte, solucionaremos el problema del todo, ¿no? Si se ponen a pensar un poco en la solución de Adam Smith cuando dividió el problema de la fábrica de alfiler en diferentes estaciones de trabajo, eso fue lo que hizo, aplicó análisis. Obviamente que en ese estado de las cosas el análisis que aplicó Adam Smith fue bueno y resolvió el problema. Pero en estos tiempos modernos
surgen otros problemas que ya el análisis no puede resolver. Entonces necesitamos ser conscientes de que nosotros tenemos algunos otros recursos y tenemos otras formas de pensar. Esa otra forma de pensar, que quizás pocos conozcan, se llama síntesis. Todos nosotros podemos pensar de manera analítica o podemos pensar haciendo síntesis. Para que esto se entienda mejor, vamos a poner un ejemplo. A ver, les hago esta pregunta. ¿Cuánto saben ustedes de autos? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes saben que en América y en buena parte del occidente, los autos se manejan con el timón a la izquierda. Y cuando uno se encuentra frente a frente a otro auto, tienes que conservar tu derecha. Pero lo que es una realidad para América, por ejemplo, en partes de Europa, como por ejemplo Inglaterra, esto no es así. Es decir, en Inglaterra los timones están a la derecha, igual que en Japón, y cuando uno se encuentra frente a frente con otro auto, uno lo que tiene que hacer es conservar su izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense si un auto inglés se encuentra con un americano. Simplemente se van a chocar. ¿De acuerdo? Felizmente, cada uno de ellos trabaja o se moviliza por un sistema diferente. Entonces, imagínense que ustedes son mecánicos, los mejores mecánicos del mundo, y yo les planteara este problema. ¿Por qué en América se conserva la derecha y en Inglaterra se conserva la izquierda? ¿Por qué en América el timón está a la izquierda y en Inglaterra el timón a la derecha? Fíjense, yo les podría dar, no sé, 3 meses, 4 meses, 1 año para que respondan a esta pregunta y probablemente no la respondan, o si la responden le costará mucho esfuerzo. Bien, entonces, no porque seamos mecánicos vamos a poder responder esta pregunta. La mayoría de los especialistas saben el cómo funciona algo y por eso son especialistas, pero los para qué y por qué normalmente no están en la especialidad. Eso está en la educación y en el conocimiento general. ¿De acuerdo? Bueno, para no dejarlos con la duda, les responderé la pregunta. Y francamente que para responder a esta pregunta nos tenemos que trasladar hasta el medievo, ¿no? Donde en Inglaterra los caballeros se lidiaban a duelos, donde cada uno de ellos montado en un caballo y con un traje de acero especial, se enfrentaban, ¿no? Y el detalle era que con una suerte de lanza había que empujar al contrincante y botarlo. Si lo lograbas botar del caballo, ganabas 1 punto. Y bueno, imagínense, si ambos, como la mayoría, eran diestros, ¿hacia dónde tenían que tirar el caballo para dejar la mano libre que iba a acertar el golpe? Imagínense que estuvieran montados en el caballo y se darán cuenta que el caballo lo tengo que tirar a la izquierda y el otro también, para que ambos dejemos nuestra mano derecha que porta el arma libre para poder golpear. Entonces, esto que era una costumbre medieval de tirar, no vamos a decir el carro, pero en este caso el caballo hacia la izquierda, fue lo que generó una costumbre que luego se trasladó a los carruajes ingleses y posteriormente a sus autos. En el caso de Norteamérica fue exactamente al revés, porque los americanos no querían parecerse a los ingleses. Entonces, adrede hicieron al revés todo el sistema. Y esa es la respuesta. Es decir, esta pregunta que aparentemente era de autos, terminó siendo necesario un conocimiento de historia para poderla resolver. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Porque este es un claro ejemplo
de nuestras dos formas de pensamiento. Con el análisis responderíamos preguntas como esta, por ejemplo, ¿cómo funciona el auto, no? Y de hecho cualquier mecánico lo podría responder. Tiene cilindros, tiene pistones, tiene cigüeñal, etcétera, ¿no? Pero si le preguntamos por qué es así, como la pregunta que les hice, tienen que poder ser capaz de sintetizar, de verlo todo desde afuera y tener más que conocimiento especializado en algo, tienen que tener una buena educación. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis, ya resumiendo esto, nos dice que para resolver un problema tenemos que separarlo en partes, explicar el significado de cada parte por separado y luego comprender el todo a través de la comprensión de las partes. Pero en la síntesis, esta forma de pensar es diferente. Tenemos que considerar que este todo que queremos comprender hace parte de algo más grande y que de alguna manera todos los sistemas están anidados y son interdependientes. Entonces, si no somos capaces de ver esa dependencia entre sistemas y viéndolos desde afuera, no vamos a poder comprender cuál es su función y para qué existe. El segundo paso es explicar el comportamiento del todo a través del funcionamiento de las partes, pero no extrayendo cada parte de ese todo, sino entendiendo la función que tiene cada parte dentro de ese todo. Y finalmente, el último paso de la síntesis es desagregar la comprensión del todo a través de la función de cada una de las partes. ¿De acuerdo? Parece lo mismo, pero no lo es. Es decir, en el caso del análisis, uno empieza con las piezas del rompecabezas y termina armando el rompecabezas. En el otro caso, empiezo con el rompecabezas y lo desarmo, ¿no? Tratando de que al desarmar vaya comprendiendo cuál es la función de ese todo. Todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de hacer síntesis y análisis. Lo que pasa es que nuestra sociedad nos acostumbra más a pensar solo como análisis, con análisis, y eso es lo que hacemos casi todo el tiempo. Muy pocas veces somos conscientes de que estamos aplicando síntesis. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, lo importante aquí es entender de que la síntesis nos ayuda a comprender el cómo y la síntesis a entender el por qué y para qué de las cosas. Ambos son necesarios y en estos tiempos donde la mayoría de las empresas se han convertido en una suerte de feudos, requerimos ser mucho más inteligentes, pensar aplicando síntesis y entender que lo que es bueno para un área es bueno también para nosotros, porque somos parte de la empresa. Eso es lo que nos cuesta tanto también entender, de que si seguimos maltratando el medio ambiente, todos nos vamos a perjudicar. Ese es otro de los errores por nuestra forma de pensar que nos lleva a atentar contra el medio ambiente. Análisis y síntesis. Deben haberse quedado preocupados con lo que les dije. Bueno, vamos a hablar algo más sobre esto. Les comento que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Algunos ya lo saben, pero los que no se van a sorprender. El hemisferio derecho, entre otras cosas, tiene la función de controlar el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Mi mano izquierda, mi brazo izquierdo se mueven por la acción del hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo se encarga de mover el lado derecho de nuestro cuerpo. Cosas de la naturaleza. Pero, además, estos hemisferios tienen otras funciones. Mejor dejemos que este video nos explique cuáles son todas las funciones del hemisferio derecho y del izquierdo. ¿El mundo está hecho solo de números? ¿El mundo está hecho solo de emociones?
Nótese que él está escribiendo con su mano derecha o está ejecutando con su mano derecha operaciones matemáticas. Y lo hace así porque la parte matemática está en su hemisferio izquierdo y la forma como nuestro cuerpo puede sacar ese conocimiento es a través del lado derecho. Y sin embargo, del otro lado, con su mano izquierda, está haciendo una pintura. Les dije que el arte estaba en el hemisferio derecho. Entonces, este réclame de este colegio, me parece que es Trilce, lo que quiere transmitir es que su formación es integral, es tanto para el hemisferio derecho como para el izquierdo. Quizás ustedes mismos vieron este comercial, pero no se dieron cuenta del mensaje oculto que quería transmitir el marquetero. Sigamos viendo este video. Hemisferio izquierdo. Soy el hemisferio izquierdo del cerebro. Soy científico, un matemático, estratégico, realista. Hemisferio derecho. Soy el hemisferio derecho del cerebro. Soy creativo, un espíritu libre. Soy apasionado, anhelado. Hemisferio izquierdo. Soy categórico, exacto, lineal, analítico. Soy práctico, siempre controlado. Hemisferio derecho. Sensual. Soy el sonido de la carcajada. Soy agradable. Estoy en movimiento. Me gustan los colores vivos. Soy el impulso de pintar sobre un lienzo en blanco. Hemisferio izquierdo. Un maestro de las palabras y el lenguaje. Calculo ecuaciones y juego con los números. Soy ordenado. Soy lógico. Soy innovador. Me gusta ensamblar, construir. Conozco exactamente quién soy. Hemisferio derecho. Soy una imaginación sin límites. Soy un artista. Me gusta la poesía. Tengo sensaciones. Me siento.
la sensación de la arena debajo de mis pies desnudos. Soy creativo, hago síntesis, soy cualquier cosa que yo quiera ser. Marqueteros han explotado mucho esta característica de nuestro cerebro para hacer comerciales. Evidentemente hay comerciales que sobrepasan el conocimiento de los televidentes y aunque el comercial es una obra de arte, probablemente no cause el efecto que se esperaba. Bien, espero que con este video haya quedado más claro el tema del análisis y la síntesis y cuál es su origen detrás, que viene relacionado con nuestra constitución cerebral y nuestro pensamiento. Otro de los elementos importantes para una correcta implementación de las 5 S es el trabajo en equipo. Si ven esta animación, se puede entender cuál es el mensaje. En lugar de ser un tren con vagones pesados que se oponen al movimiento y una sola persona empujando o jalando el tren, lo que tenemos que lograr es convertir a cada vagón en un elemento motorizado. De esa manera, con muy poco esfuerzo, vamos a llegar rápidamente a la meta. Bien. En el trabajo en equipo podemos hablar mucho, pero en este caso el elemento más importante que va a estar presente en la implementación es la sinergia. La sinergia es un término que fue acuñado por Richard Buckminster en el siglo XIX, que era un inventor, pero no se le conoce mucho por sus inventos, sino más bien por este concepto que imprimió, que lo voy a leer aunque en la redacción de ese entonces no es muy clara. Luego se los explico mejor. Bueno, para Buckminster, la sinergia es el fenómeno en el cual el efecto de la influencia o trabajo de 2 o más agentes actuando en conjunto es mayor al esperado considerando a la suma de las acciones de los agentes por separado. ¿De acuerdo? Bueno, este concepto que inicialmente Buckminster asoció solo al trabajo en equipo, vamos a ver que en realidad es casi una ley natural que se aplica en diversos aspectos de la realidad. Entonces, vamos a ver con varios ejemplos a lo que me refiero. El más común es el que él asoció al trabajo en equipo entre más de una persona. Vamos a ver esto con un ejemplo. Si Pedro hace 5 metros por hora de zanja y Lucho hace 3 metros de zanja por hora, y si nos preguntamos cuántos metros de zanja harán Lucho y Pedro trabajando juntos, bueno, muchos de ustedes habrá o estará tentado a responder la pregunta diciendo que es 8. Claro, porque si uno hace 5 metros por hora y el otro hace 3, trabajando juntos harán 8. Pero la verdad es que eso no lo podemos saber. Quizás hagan 8, podrían no hacer nada si al final Pedro y Lucho terminan discutiendo, porque son personas que no se llevan bien, por lo tanto su resultado podría ser 0, o podría ser 10, es decir, más que la suma aritmética. Y esto es en el caso donde ellos, colaborando y complementándose bien, puedan hallar una técnica que les permita desarrollar más velocidad con su misma performance individual que tenían antes. Entonces, al final, si nos hacen otra vez esa pregunta de cuántos metros de zanja podrán hacer Lucho y Pedro trabajando juntos, la respuesta correcta sería no sé.
Claro, porque eso depende de las condiciones que se den en la relación entre Lucho y Pedro. Y como dije, podría ser 0, podría ser 10 o podría ser 8. Lo que grafica claramente que el resultado del trabajo de 2 personas no es un tema aritmético y no es tan fácil como decir es la suma de los 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿por qué en algún momento puede salir 10? Por pura sinergia. Y por eso decimos, ya en un concepto más moderno, que la sinergia es la característica de un sistema que permite que el resultado de las interacciones entre los dos sea más que la suma de sus individualidades. ¿De acuerdo? Claro, porque esta característica, en el supuesto caso que hayan dado de 10 metros por hora, esta característica no es una característica asociada a Pedro ni a Lucho, es una característica del sistema, es decir, del equipo formado por Lucho y Pedro. Y hay que tener cuidado con esto, porque si Lucho y Pedro pueden hacer 10 metros por hora de zanja trabajando juntos, teniendo esos valores como trabajos individuales, quizás alguien esté tentado a cambiar a Lucho por, no sé, Arturo, que de pronto tenga una performance similar a la de Pedro. Entonces, si entre los dos, que en teoría hacían 8, llegaron a ser 10, imagínense si yo cambio a Lucho, pongo a Arturo, que también tiene una performance de 5 metros por hora, entonces por lo tanto quizás lleguen a ser 15. Eso nunca lo sabremos. Si cambiamos a un miembro del equipo, entonces la respuesta otra vez tendría que ser no sé, porque ahora habría que analizar cómo es la relación entre entre Pedro y Arturo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, esa característica de hacer 10 metros por hora, refiriéndonos al ejemplo, es una característica del equipo conformado entre Pedro y Lucho. No está solo en Pedro, no está solo en Lucho. Si nosotros alteramos ese equipo cambiando a uno de sus integrantes, el tema vuelve a 0. Tenemos que volver a hacer el análisis. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, eso es lo que Buckminster llamó como una característica del trabajo entre personas. Sería la sinergia para trabajo en equipo. Ahora, pero está claro que la sinergia no solamente está en el trabajo en equipo, está en muchos otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si vemos este ejemplo y les digo, la sopa que hace mi abuela es muy exquisita. Entonces alguien podría decir, bueno, dime qué le echa la sopa para yo poder hacer otra igual. Y la verdad es que no necesariamente va a salir igual. Pero pensemos por un momento en el sabor de la sopa. El sabor de la sopa es una característica que solo es propia del sistema, es decir, de la sopa, mas no está en sus otros elementos integrantes. Y si no lo creen, entonces, a ver, díganme si el sabor de la sopa se parece al sabor de alguna de estas verduras, o si el sabor de la sopa se parece al sabor de los fideos o de la carne, o de todos los elementos que se utilizaron como ingredientes. De hecho, el sabor de la sopa es solo el sabor de la sopa, no está en ninguna de las partes. Algo similar al ejemplo de Pedro y Lucho. Entonces, en este caso, el sabor de la sopa es pura sinergia. No es la suma de las partes, sino cómo se integran estas partes en la receta de la abuela. ¿De acuerdo? Y si alguien maliciosamente y con intereses comerciales les dice, no, yo sé que el secreto del sabor está en el Ajinomoto que le pusieron. Obviamente que eso no es cierto, ¿no? Ustedes pueden tratar de replicar el sabor de la abuela y si no incorporan los ingredientes de manera correcta y solo le echan un sobre de Ajinomoto, eso no va a resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si ustedes piensan que esto solamente ocurre en este ejemplo y en el anterior, se equivocan. En verdad ocurre
en cualquier proceso natural. Por ejemplo, si yo les digo que una barra de acero se romperá solo si sobre ella ejercemos una presión de 42.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y luego le digo que una barra de cromo se romperá si sobre ella ejercemos una presión de 49.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y que una barra de níquel se romperá solo si sobre ella ejercemos una presión de 56.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si ahora les digo que voy a hacer una aleación con estos tres elementos y les pregunto ¿a qué presión se romperá esa aleación? Bueno, quizás otra vez algunos estarán tentados en sumar las resistencias de cada uno de sus elementos constitutivos y decir que la aleación va a resistir ese nuevo valor. Lo que si sumamos resultaría ser 146.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Pero eso es correcto? No. La verdad es que si hacemos una aleación con esos tres elementos y hacemos una correcta dosificación de cantidades de cada uno de ellos, el resultado es este. Se va a conseguir una aleación que su resistencia supere los 211.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Maravilla, maravilla. Entonces, ¿dónde está esa característica como parte de esos elementos? No existe como parte de esos elementos, existe solo en la aleación. Es decir, nuevamente, esta característica está en el sistema, mas no está en ninguna de las partes. Por lo tanto, esto es pura sinergia. Y al mismo ejemplo, o sea, en la misma lógica del ejemplo anterior, si alguien quiere cambiar, por ejemplo, la barra de acero, que es la que menos contribuía con resistencia, y le ponemos otro material que sea mucho más resistente, ¿consideran que vamos a superar este valor? No, quizás encontremos un material que sea mucho menos resistente, tan menos resistente que inclusive sea menor a la suma de los tres. Eso no lo sabremos hasta que lo hagamos, ¿de acuerdo? Entonces, todo el universo se rige a través de estas leyes. La sinergia está presente y es lo que tenemos que potenciar en un equipo que esté implementando las 5 S en la empresa. Por lo tanto, podemos afirmar que en aritmética el resultado es la suma de las partes, pero en la realidad el resultado es el producto de las interacciones. ¿Interacciones de quién? De los elementos que constituyen el sistema. Y este resultado puede ser 0, puede ser menor a la suma o mayor. ¿De acuerdo? Entonces, más importante que tener buenas individualidades es ver que las interacciones sean las mejores para poder conseguir este efecto de la sinergia. Bien, entonces, para terminar, porque recuerden que este era un curso introductorio, el curso de las 5 S viene recién a partir de la segunda sesión, les voy a poner una imagen donde hay muchas herramientas y objetos X en una mesa de trabajo. Y ustedes, en el lapso de 20 segundos, 15 segundos, tienen que intentar reconocer estas herramientas que están en la parte superior, la número 9, llave de boca, la llave de fenda, dice el video, pero bueno, es un desarmador, número 7, la pieza número 6 y la número 4. Traten de encontrar lo más rápido posible estas 4 herramientas en esta mesa de trabajo que ahorita está un poquito clara, pero que se va a oscurecer para que ustedes lo puedan ver bien. Y el tiempo que tienen son 15 segundos, ¿de acuerdo? ¿Están listos? Porque va a empezar a correr el tiempo. Empezamos.
Bien, se acabó el tiempo. ¿Cuántas de estas herramientas reconocieron? Algunos por lo menos llegan a reconocer 2. Con suerte 3, ¿no? Pero rara vez se llega a las 4. Si no lo pudieron hacer, veamos dónde estaban escondidas estas herramientas, por lo menos para que vean que sí estaban ahí. Empezamos a mostrarlas. Bien, ahí va. Ahí está la primera, ahí está ese desarmador, está esa llave de boca y esta otra que es más pequeña. Obviamente que ese trabajo no lo pudieron hacer de manera rápida porque la zona de trabajo está sucia, tiene muchos objetos innecesarios, no está ordenado, etcétera, etcétera. El ejemplo está puesto adrede para que ustedes vean que practicando las 5 S se puede llegar a resolver este problema con menos esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que ahora aplicamos la primera S, que es selección. Es decir, vamos a sacar algunos de los objetos que se muestran en la imagen que son innecesarios para el ejercicio que estamos haciendo. ¿Cómo quedaría nuestro tablero de trabajo? Quedaría así. Otra vez está tenue, porque aún no empezamos a contar el tiempo. Les voy a dar otra vez 15 segundos para que ustedes vuelvan a buscar las mismas herramientas, solo que ahora la mesa está despejada, es decir, se han retirado los objetos innecesarios. Vamos a ver hasta cuánto avanzan ahora. ¿Listos? Vamos. Se acabó el tiempo. Es posible que ahora hayan completado las 4, algunos, pero estoy seguro que la gran mayoría todavía no encuentra todas las herramientas. Nuevamente vamos a mostrar de que las herramientas están ahí para que no piensen que estábamos haciendo trampa. Ahí vamos. Ahí está la primera, aquí la segunda, la tercera y la cuarta. Como ven, todas las herramientas están ahí. Ok. Hemos mejorado un poco, pero todavía podemos mejorar más. A ver, veamos qué más podemos hacer. Si aplicamos la segunda y la tercera S, que son orden y limpieza, veamos cómo quedaría nuestro tablero de trabajo. Pero antes de mostrárselo, otra vez les voy a probar a ver si ustedes en 15 segundos ahora sí pueden encontrar las 4 herramientas que estamos buscando. ¿Listos? Vamos. Ok, se acabó el tiempo. Ahora sí estoy seguro que la mayoría debe haber ubicado a las 4 herramientas. Lo único que sí tomó algunos segundos. ¿Podemos mejorar este tiempo de respuesta? Yo creo que sí. Y lo vamos a hacer practicando una S más. Pero antes, de la misma forma como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, vamos a mostrar que todas las herramientas estaban ahí en este tablero de trabajo. Veamos. Aquí está la primera, aquí la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ok? Entonces no hay trampa. Sigamos, vamos a aplicar ahora la cuarta S, que para nuestro ejercicio sería la última, porque la quinta es disciplina y esa tiene que ver con el cumplimiento de las anteriores. Entonces vamos a tratar de estandarizar ese tablero para ver si podemos ganar valiosos segundos en nuestra respuesta. De la misma manera que en el caso anterior no les voy a mostrar nada hasta que el tiempo comience a correr. Estoy seguro que así como en el caso anterior van a encontrar las 4, pero esto lo van a hacer de manera muy rápida. ¿Listos? Veamos. Ya.
Ok, se acabó el tiempo. Estoy seguro que con solo 5 segundos hubiera sido suficiente para poder ubicar las 4. Evidentemente, si miramos este tablero con el primero, no hay nada que hacer, que este es mucho más eficiente. Bueno, si quieren conseguir resultados tan eficientes en su día a día, tienen que practicar las 5 S, y eso lo vamos a hacer a partir de la segunda sesión. De todas maneras, hagamos lo mismo que hasta ahora hemos hecho. Comprobemos de que todas las herramientas estaban ahí. Ahí está la primera, aquí está la segunda, la tercera y la cuarta que está ahí. Hemos comprobado que todas las herramientas están ahí. Ya de hecho ustedes mismos ya las habían ubicado. Así que gracias por su atención. Eso es todo por esta sesión y los espero en la siguiente. Gracias.